Justo se me fue la micro, ando más sopeado que la chucha, pero mientras espero la otra, que según el programa Jack Doyade tiene que llegar en 12 minutos, les aprovecho de mostrar una iglesia. Una de las cosas más increíbles para mí, aunque soy ateo, es la cantidad de iglesias que hay acá en Polonia. Como les comentaba en otro video, acá los polacos son terribles de católicos, entonces estos locos son pero pegados con tener iglesias de distintos diseños y todo el asunto. Esta, por ejemplo, si es que uno la ve desde arriba, parece como un barco, y si es que la veo como de acá al lado, parece un ovni la weá. Igual bacán porque salen del común de la iglesia, Hablar de las iglesias a mí me va a dar pie en todo caso para seguir conversando de filosofía con ustedes. Una de las últimas cosas que nosotros vimos fue la moral, y dentro de la moral vimos también la felicidad. Entonces, ahora que sabemos qué es la moral, nosotros deberíamos estar en condiciones de poder hablar de la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, de partida vamos a decir que la justicia no es la ley. Son dos cosas distintas. En el siguiente video vamos a explicar algo de la ley. Bueno, pero hablando de la justicia, nosotros vamos a decir que la justicia es una palabra que en su origen significa algo como dar a quien lo que le corresponda. O sea, dar a quien lo que corresponda según su virtud. O sea, si es que tú te esfuerzas, si es que tú haces algo bien, debieras tener una recompensa justa en magnitud a lo que has hecho. Y si tú haces algo mal, deberías tener algo justo en magnitud a lo que has hecho. Entonces, nosotros vamos a ver que la justicia va a partir de algo que tiene que ser, sí o sí, la igualdad. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir con una vara lo que hace uno y con una vara distinta lo que hace otro. De este modo, nosotros vamos a ver que en Chile al menos, la injusticia es pero pan de cada día. Se supone que si tú trabajas debes tener un sueldo. Y se supone que si tú te esfuerzas, debe ser similar siquiera el sueldo al de otra persona que se esfuerce. Y si tú jubilas, tendrás que tener, por lo tanto, una jubilación que esté acorde con las otras jubilaciones. Pero en Chile vemos que el jornalero gana una mierda. Un profesor, en base a lo que se ha preparado, igual gana una mierda. Pero un político gana millones. Y por ejemplo Lagos, que sigue disparando weas acerca de cómo tenemos que vivir el resto, está ganando como 9 o 10 millones mensuales. Así, nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cuando yo hablo de igualdad y cuando hablo, por ejemplo, de libertad de credo, yo debería tener la posibilidad, debería tener la posibilidad de que cada persona pueda ejercer su derecho, por ejemplo, a la religión, sin ser menoscabada con respecto a otras religiones. ¿A qué me refiero con esto? Acá en Polonia, por ejemplo, la inmensa mayoría es católica, pero en Chile no. Y todos los feriados casi son católicos. Ni siquiera el Huachipanto es feriado, ¿cachai? De esta forma, nosotros vamos a ver que no se mide con la misma vara. Por lo tanto, podríamos decir que Chile no es un país justo. Ahora, nosotros, cuando hablemos de justicia, vamos a ver que estamos hablando de algo sumamente subjetivo. Y cuando veamos que estamos hablando de algo súper subjetivo, nos vamos a dar cuenta, y podemos hablar aquí de Alexander Bergman, que por ejemplo, la justicia que existe en Chile, notoriamente es una justicia de clase. Porque las personas que son de una clase adinerada, nunca van a comprender las necesidades de las personas que son de clase trabajadora. Esto lo vemos cuando, por ejemplo, ellos piensan que todos tenemos dos casas, y cuando alguien es tan estúpido de decir que los adultos mayores pueden hipotecar sus casas para poder vivir, o cuando otro sujeto dice que la plata de las jubilaciones se la podrían estar dando a alguien que no la merezca, siendo que esa plata efectivamente es del trabajador. ¿Se entiende? Nosotros, les aprovecho de mostrar un poco acá la panorámica, nosotros vamos a ver que Chile parte y se fundó en la desigualdad. Nosotros vamos a ver que nuestros antepasados, en la mayoría de los casos,
eran campesinos o trabajadores. Vamos a ver que nosotros provenimos, en la gran mayoría de la población chilena, de mestizaje, de peones, po. Y vamos a ver que como nosotros somos la inmensa mayoría, deberíamos tener mayor representatividad. Por lo tanto, en una nueva constitución es necesario reforzar las asambleas territoriales, reforzar ¿cómo se puede decir? Los intereses de la base, ¿cachai? A ver, cuando uno habla del anarquismo, por ejemplo, no está hablando de caos y desorden. Uno está hablando de que se decida lo que es mejor para la mayoría y que la mayoría tenga la chance, tenga la oportunidad de plantear cuáles son sus inquietudes. Aquí nosotros vamos a ver que con una nueva constitución debería, por ejemplo, analizarse qué pasa con las mujeres, qué pasa con los viejos, qué pasa con los jóvenes. Entonces, cuando hablemos de una nueva constitución, por ejemplo, con paridad de género, nosotros deberíamos pensar que haya igualdad en género, en edades, en clases sociales, en religiones, y no solamente dividir según la identidad sexual de cada persona, de cada individuo, considerando que supuestamente todos somos iguales, que todos somos libres y que nuestro objetivo en este mundo es ser felices, sin olvidar nunca que un mundo nuevo es posible y que lo llevamos en nuestros corazones.